En el año 9 después de Cristo, Roma sufrió una derrota tan devastadora que el propio emperador Augusto se golpeaba la cabeza contra las paredes y gritaba: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». No estaba hablando de una escaramuza lejana ni de una frontera menor. Hablaba de 3 legiones enteras, miles de hombres, oficiales, auxiliares, estandartes y águilas imperiales, tragados por los bosques de Germania. Durante días enteros, la maquinaria militar más temida del mundo fue destrozada por un enemigo que Roma creía conocer en un terreno que Roma despreció, y bajo el mando de un general que nunca entendió el tipo de guerra al que estaba entrando. Teutoburgo no fue solo una derrota. Fue el momento en que el imperio más seguro de sí mismo del Mediterráneo descubrió que su poder también podía ser humillado. La pregunta de este documental no es solamente cómo cayeron 3 legiones romanas en un bosque. La pregunta es por qué Roma entró allí del modo en que entró. ¿Cómo pudo el imperio que había sometido a Cartago, Grecia, Egipto y buena parte de Europa caminar casi voluntariamente hacia una trampa política y geográfica, tan obvia en retrospectiva? ¿Qué vio mal Publio Quintilio Varo? ¿Qué ocultó Arminio? ¿Qué señales fueron ignoradas? Y porque aquella derrota que en apariencia afectaba a una región fría y periférica terminó cambiando la frontera histórica de Europa durante siglos. Para entender Teutoburgo hay que mirar primero el momento de confianza imperial que la hizo posible. A finales del siglo I a.C. y comienzos del I después de Cristo, Roma parecía avanzar sin freno. Druso y luego Tiberio habían llevado campañas profundas al otro lado del Rin. Habían construido campamentos, carreteras, pactos y redes de clientela. Para muchos en la élite romana, Germania no era ya una amenaza salvaje, sino una tierra a medio domesticar que solo necesitaba administración, impuestos y tiempo para transformarse en provincia. Ese fue el primer error. Roma confundió penetración militar con dominación política. En ese escenario aparece Arminio, el hombre sin el cual Teutoburgo simplemente no puede explicarse. Nacido entre los queruscos, hijo de una familia noble, fue llevado de joven al mundo romano como rehén de lujo. Allí recibió formación militar, aprendió latín, obtuvo ciudadanía romana y alcanzó rango ecuestre. Era exactamente el tipo de figura que Roma adoraba producir: un bárbaro romanizado, útil, disciplinado, capaz de servir de puente entre el imperio y su pueblo de origen. Los romanos veían en Arminio una prueba de su capacidad civilizadora. Arminio veía en Roma una máquina formidable cuyas costuras podía estudiar desde dentro. Publio Quintilio Varo, por su parte, no era un incompetente absoluto. Pero si el hombre equivocado para aquel teatro tenía experiencia política y administrativa, había gobernado Siria, estaba acostumbrado a territorios donde la superioridad romana era incontestable. En Germania actuó como si ya estuviera en una provincia consolidada. Quiso imponer reglas, censos, tributos y procedimientos legales a una región que seguía obedeciendo antes a lealtades tribales, agravios personales y equilibrios de fuerza muy frágiles. Lo que para Roma era administración, para muchos germanos era humillación. Hubo advertencias, hubo rumores, hubo mensajes que hablaban de conspiración, hubo figuras como Segestes que desconfiaban de Arminio y trataron de alertar a Varo. Pero la confianza romana ya estaba intoxicada por su propia narrativa. Arminio era un aliado, un oficial conocido, un hombre que había combatido para Roma. Varo estaba convencido de que los brotes de violencia al este del Rin eran problemas menores, no la preparación de una emboscada estratégica. Los imperios no suelen caer primero por falta de información, sino por incapacidad de creer la información que contradice su comodidad mental. Arminio supo explotar esa ceguera con una inteligencia extraordinaria. En lugar de convocar a Roma a una batalla frontal, inventó o magnificó una revuelta en un punto distante y persuadió a Varo de moverse para sofocarla. En vez de seguir rutas más seguras y abiertas, Varo sacó a su ejército de la línea mejor protegida y lo llevó al interior de un terreno quebrado, boscoso y empapado, acompañado no solo por soldados, sino por un inmenso tren de bagajes, civiles, animales y personal auxiliar. Era una columna pesada, larga, lenta y torpe. No era una fuerza lista para combatir. Era un organismo imperial entero avanzando con la tranquilidad de quien cree que todavía manda.
El paisaje hizo el resto. El llamado bosque de Teutoburgo era una combinación mortal de caminos estrechos, lluvia persistente, barro profundo, árboles densos, pendientes quebradas y zonas pantanosas donde las formaciones romanas perdían su principal ventaja, la cohesión. La legión romana estaba hecha para el orden, el espacio, la disciplina visible y la maniobra en bloques reconocibles. Todo eso se degrada cuando la columna se estira por kilómetros, los carros se atascan, los caballos resbalan y el terreno impide ver de dónde llega el ataque. En Teutoburgo, el clima y el suelo pelearon del lado de Arminio. El primer golpe no fue una batalla, sino una apertura de cacería. Desde la espesura comenzaron a caer lanzas, jabalinas, piedras y ataques breves de guerreros que conocían cada desnivel del terreno. Los romanos intentaron reaccionar, pero no podían desplegarse bien. Los oficiales gritaban órdenes que no siempre viajaban a través de la columna. Los bagajes entorpecían todo, la lluvia arruinaba el equipo, las armaduras pesaban más y los hombres resbalaban. Lo más peligroso era la incertidumbre. No había una línea enemiga estable a la que quebrar. Había apariciones violentas, ruido, bosque y confusión. Aquella noche, los romanos levantaron un campamento de emergencia y trataron de reorganizarse. Seguramente quemaron parte del equipaje, abandonaron material y evaluaron cómo escapar del desastre en lugar de seguir la misión original. Pero incluso de noche, la sensación debió de ser espantosa. Heridos por todas partes, animales perdidos, oficiales muertos o incomunicados, cohortes mezcladas, la certeza de que los exploradores ya no controlaban el terreno y, lo peor, la sospecha de que Arminio, el hombre que conocía la manera romana de pensar, estaba varios pasos por delante. No se trataba ya de una revuelta local, se trataba de una operación concebida precisamente para impedir que Roma peleara como Roma. El segundo día fue peor porque el ejército ya se movía herido, cansado y con la moral mordida. Las tribus aliadas o auxiliares dudaron, algunas desertaron y otras dejaron de ser fiables. La caballería romana, tan útil en espacios más abiertos, encontraba poca eficacia entre árboles, barro y corredores estrechos. Cada intento de avance costaba hombres. Cada reagrupamiento parecía más pequeño que el anterior. Los germanos no necesitaban destruir a Roma de un solo golpe heroico. Les bastaba conseguir erosionando la columna, matando oficiales, cortando la cohesión y empujando a los supervivientes hacia los puntos donde el terreno se volvía todavía más letal. El cierre del desastre suele asociarse a la zona de Calcriese, un cuello de terreno entre elevaciones y marismas, donde los atacantes levantaron barreras de tierra y madera para golpear desde una posición dominante. A esas alturas, los romanos ya no eran una gran columna imperial, sino restos que trataban de abrirse paso entre barro, lluvia, empalizadas y ataques continuos. Fue allí donde el derrumbe se volvió total. Varo, herido y sin salida, se suicidó. Muchos oficiales hicieron lo mismo. Los soldados que intentaron rendirse o huir fueron cazados. Las águilas de las legiones cayeron en manos enemigas. Las cifras exactas siempre son discutidas, pero la magnitud del golpe no. Miles y miles de romanos murieron, probablemente entre 15 y 20.000 hombres, si se considera el conjunto del dispositivo destruido. 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª, desaparecieron de tal manera que Roma nunca volvió a usar esos numerosos. Ese detalle importa. El imperio podía reemplazar soldados, podía reclutar más hombres y podía incluso reconstruir unidades, pero el trauma simbólico de ciertas catástrofes obliga a borrar nombres, no solo a cubrir vacantes. Teutoburgo entró en la memoria romana como una herida sagrada. La reacción en Roma fue de auténtico espanto. Augusto, viejo ya y obsesionado con la estabilidad del sistema que había construido tras las guerras civiles, comprendió que aquella derrota no era simplemente un tropiezo remoto. Las provincias galas podían agitarse, el Rin podía peligrar. La idea misma de expansión imperial al este quedaba en cuestión. Se reforzaron fronteras, se reclutaron tropas y se contuvieron rumores. Y la frase atribuida al emperador Quintili Vare, Legiones Rede, debe leerse como el sonido de un poder que descubre que no todo se puede recuperar mediante administración y disciplina. Y sin embargo, lo más importante de Teutoburgo
No es que Roma sufriera una humillación enorme, lo más importante es lo que cambió después. Durante un tiempo hubo campañas de represalia. Germánico cruzó el Rin, derrotó tribus, recuperó algunas de las águilas perdidas y quiso demostrar que Roma seguía siendo capaz de castigar. Pero aquello no equivale a retomar el proyecto original. El imperio podía vengarse. Lo que no volvió a hacer con la misma convicción fue convertir Germania Profunda en provincia estable. Teutoburgo podó una dirección estratégica entera. Aquí aparece la dimensión verdaderamente brutal de esta historia. El error fatal de Varo no fue táctico en un sentido estrecho, fue mental. Leyó a Germania como un territorio casi domesticado cuando seguía siendo una constelación de lealtades inestables. Creyó que Arminio era una pieza integrada del sistema cuando en realidad era el arquitecto de la trampa. Aceptó moverse como gobernador cuando debía pensar como general bajo amenaza. Llevó una columna pesada donde necesitaba una fuerza ligera y vigilante, permitiendo que la necesidad administrativa, la rutina y la vanidad sustituyeran a la prudencia militar. Arminio, por su parte, emergió como héroe de una victoria imposible, pero su propia historia también tiene una ironía amarga. No fundó un gran estado germánico duradero, no expulsó para siempre toda influencia romana, no unificó a los pueblos que había ayudado a salvar de la absorción. Las mismas divisiones tribales que Roma había intentado manipular siguieron existiendo y terminaron limitando el fruto político de su triunfo. A la larga, Arminio murió asesinado por rivales internos. Fue lo bastante grande como para destruir un proyecto imperial, pero no como para convertir esa destrucción en una estructura estable alternativa. Roma regresó una y otra vez a la memoria de Teutoburgo, los campos llenos de huesos, los altares improvisados, los restos de equipo y los relatos de supervivientes transformaron el bosque en un símbolo del lugar donde la civilización había sido tragada por lo indomable. Durante siglos, esa derrota sobrevivió como advertencia. Incluso el mejor ejército del mundo puede dejar de serlo si pelea en el marco que el enemigo ha elegido para destruirlo. No es casual que tantos estados posteriores hayan visto en Teutoburgo una lección sobre ocupaciones, fronteras y guerras en terreno hostil. También por eso Teutoburgo cambió Europa en un sentido más amplio. Si Roma hubiese consolidado Germania al este del Rin con la misma profundidad con que romanizó Hispania o la Galia, el mapa cultural, lingüístico y político del continente habría sido distinto. La expansión del latín, del derecho romano, de las ciudades y de las redes imperiales habría penetrado mucho más en la Europa central. En cambio, la frontera quedó más dura, más discutida y más porosa, pero también más real. Teutoburgo no creó Europa por sí sola, pero sí bloqueó una versión de Europa mucho más romanizada. Y así volvemos a la pregunta inicial: ¿cómo pudo Roma perder 3 legiones enteras en un bosque contra un enemigo al que despreciaba? Porque caminó hacia la trampa con la seguridad del vencedor, porque confundió colaboración con lealtad, porque trató una frontera viva como una provincia muerta, porque subestimó al terreno, porque subestimó el odio que había despertado, y porque un solo hombre, Arminio, entendió mejor que Varo la diferencia entre ocupar una tierra y poseerla de verdad. Teutoburgo fue el error que humilló a Roma y cambió Europa, porque obligó al imperio a aceptar un límite.